corresponde ahora al anteúltimo módulo, que en realidad se va a dividir en dos. Saben ustedes que Francisco Dálvora es presidente de la Fundación Argentina para la Prevención del Lavado de Activos. El doctor Agustín Morelos, auditor funcional de la Procuración General de la Nación. Y el doctor Bernardo Viñura de Estrada, vicepresidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la moderación del doctor Jorge Luis Rodríguez, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Argentina de Empresa, damos comienzo a este módulo. El primer panel, cuando inauguraba el simposio, un poco las conclusiones eran que el gran punto para poder mitigar el narcotráfico era atacar el tema económico. Así que además del semáforo tenemos un poco la presión de los paneles precedentes. Quiero darle comienzo a este panel número 5 al doctor Francisco Dálvora, para que nos cuente un poco también desde el lado pedagógico que él maneja también todos los aspectos para primero entender un poco la problemática y después ir ahondando más en cuestiones más específicas. Quiero agradecer la posibilidad de formar parte de este panel y de este evento. En realidad me parece que esto debiera llevarnos a reflexionar sobre la situación que está planteada en el tema, pero por sobre todas las cosas que vamos a hacer con esto a partir de mañana. Me parece que el desafío es tomar nota, por supuesto, de la descripción que hacen los expertos, de tomar conciencia de todas las cuestiones que están vinculadas, pero por sobre todo es qué vamos a hacer como país a partir del día de mañana, ¿no? Que es cuando esto empieza. Este panel va a discutir sobre aspectos jurídicos y al pesimismo que comentaban los miembros del panel anterior. Nosotros no tenemos mucho para aportar para tratar de revertir esa sensación que nos va quedando a todos, pero desde el punto de vista jurídico, lo que hoy el doctor Intriago nos comentaba a la mañana, lo que tiene que ver con la persecución del producto de los delitos financieros, se ha convertido en el eje central de una serie de cuestiones que tienen un tratamiento globalizado mucho más allá de lo que uno ve que se tratan en conjunto diversos temas del mundo del derecho o de cualquier otra disciplina científica. Esto se aborda desde dos frentes diferentes, lo que tiene que ver con el derecho penal y lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Desde el punto de vista del derecho penal, los delitos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo probablemente sean dos de los temas más complejos de abordar de lo que es el derecho penal contemporáneo. De hecho, vamos a ver en un momento, y ha sido mencionado hoy en distintos paneles, si uno mide la eficacia de la norma con la cantidad de sentencias condenatorias, el resultado no es muy alentador, ni en la Argentina ni en el mundo. Claro que las estadísticas difieren de los sistemas jurídicos como el nuestro, europeos o continentales, a los de los sistemas anglosajones, donde en realidad en el derecho federal de los Estados Unidos hay 1000 y pico de condenas por año, pero que lo que están significando es que los acuerdos que hace la Fiscalía con los imputados para formular cargos por un delito de menor gravedad prefieren el lavado de dinero y no el narcotráfico, que es el delito de base. Desde el punto de vista del derecho administrativo, esto es de aquellas cuestiones que no buscan ver qué conductas van a ser castigadas con normas penales y de qué manera se las va a castigar, sino tratar de evitar la magnitud descomunal que en nuestro tiempo asume el fenómeno del lavado de dinero, se puede generar una serie de instrumentos que apuntan a prevenir y controlar. Esto es, a evitar que las organizaciones criminales y los narcotraficantes en particular puedan llegar con el producto del delito a los circuitos financieros y bancarios, que es el presupuesto de su utilización, minimizando los riesgos de ser alcanzados por los distintos sistemas jurídicos. Hay un primer hito a nivel mundial, que es una convención de Naciones Unidas, la de Viena del año 88, que tenía como tema central todas las cuestiones vinculadas con el tráfico de estupefacientes, y es la primera oportunidad en la cual los países signatarios asumen el compromiso de crear en sus legislaciones internas el delito de lavado de dinero, pero tomando como delito precedente, esto es, el que genera la ganancia, solamente al narcotráfico y los delitos conexos. Este punto de partida fue cumplido por la República Argentina, este compromiso, mucho antes de que la Convención se aprobara por ley en el año 92, la Ley 24.072. En el año 89,
3 años antes, a pocos meses de haber concluido la Convención de Viena, la Argentina estaba modificando su ley de drogas, por lo que es la actual 23.737, y llevó por primera vez en la historia jurídica argentina, al artículo 25 de esa ley, un delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Este delito estuvo vigencia desde el año 89 hasta mayo del año 2000, casi 11 años, una sola sentencia condenatoria. Una o ninguna, desde el punto de vista de lo que quiero significar dentro de un momento, es prácticamente lo mismo. En el año 2000 se modifica esta concepción penal del delito de lavado de dinero para incorporar todo lo que el mundo había desarrollado a nivel científico y a nivel jurídico hasta entonces. La ley de drogas, la ley 23.737, incluía el delito de lavado de dinero, entre muchos otros temas. Una de las cuestiones que me quedó dando vueltas de lo que escuché hoy de la mañana, nosotros tenemos una ley de drogas en la que se trata el traficante y también se trata el adicto. Y la consecuencia de esta ley, que contiene cuestiones tan complejas y de tan difícil ensamble, es que en muchos casos el adicto termina siendo tratado por la ley penal como si fuera un traficante. Y lo que es más grave todavía, el traficante termina siendo tratado con la benignidad con que el Estado debiera enfrentar al adicto. Uno puede sacar distintas conclusiones, pero la conclusión obvia es que las herramientas jurídicas desarrolladas en la República Argentina para ir detrás de un fenómeno tan complejo en términos técnicos como es el lavado de dinero moderno han sido groseramente inadecuadas para esa finalidad. Es la creación en el año 89 del GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, o FATF por la sigla en inglés, por eso Charles hoy hablaba en femenino, porque es una fuerza de tareas en inglés, que se genera a partir de la necesidad de los países con desarrollo económico considerable, por lo tanto miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de tratar de generar herramientas jurídicas para resguardarse de un fenómeno con las características del lavado de dinero, que obviamente los tiene como principales víctimas en punto a lo siguiente: una masa monetaria descomunal, como es en conjunto la utilidad del crimen organizado. Hoy se hablaba de cifras, es muy difícil aproximar a una cifra más o menos moderna y que guarde alguna relación con la realidad. Algunas estimaciones hablaban del equivalente al 5 o al 6% del PBI mundial generado anualmente, el equivalente por supuesto, a través de distintos delitos asociados al crimen organizado. Más aún, a mayor desarrollo económico, mayor vulnerabilidad frente a un fenómeno con estas características. Por eso es en este ámbito donde se generan las reglas que todos los países del planeta utilizamos para componer nuestras legislaciones internas. Me refiero al documento llamado las 40 recomendaciones de GAFI, que no solamente son la base de la ley argentina, la 25246, sino la base de la legislación antilavado de cualquier país del mundo, por lo menos del mundo occidental. GAFI es, sin la menor duda, la mayor concentración de poder que existe sobre el planeta, con todas las incógnitas que subsisten en cuanto a su naturaleza jurídica, que es lo mismo que decir las objeciones que podrían oponerse en términos jurídicos a la vigencia de las 40 recomendaciones. No hay país en el mundo que pueda plantarse frente a esta decisión global, y pareciera que además tiene poco sentido porque las recomendaciones tienen bastante utilidad práctica, por lo menos en los aspectos preventivos. Las deficiencias de las normas jurídicas desarrolladas en la Argentina, por lo pronto desde el derecho penal, han sido seriamente cuestionadas por GAFI en la segunda evaluación en el año 2003 y mucho más severamente en la tercera evaluación en el año 2010. Esta circunstancia es el antecedente inmediato de la reforma operada por la Ley 26.683, pero por lo que hemos dicho tampoco pareciera que los resultados resultan demasiado alentadores. Las unidades de información financiera probablemente son la mayor concentración de poder que se desarrollan en los ordenamientos jurídicos internos de cada país.
La idea de Gafi de ir detrás de la evasión tributaria como una forma de obtener el financiamiento que requieren los países centrales para hacer frente a los déficits económicos, me parece a mí que está mutando el eje de la discusión. Una cosa es asumir estos dos presupuestos que comentaba hace un momento como forma de hacer frente al crimen organizado transnacional, el flagelo que afecta al mundo que nos toca vivir y que seguramente seguirá afectando el mundo de nuestros hijos, con el narcotráfico a la cabeza, pero con otras actividades de no menor importancia, como el terrorismo, como el contrabando de armas, como el tráfico de órganos y de seres humanos, como los delitos que en el contexto internacional se conocen como delitos de corrupción, que en nuestro sistema jurídico serían defraudaciones en perjuicio de una administración pública. Esta decisión de virar el objetivo de Gafi para hacer frente a la crisis que comentamos y de incorporar en la obligación de los países cuando crean sus delitos de lavado a los delitos tributarios, me permite a mí considerar que estamos frente a un punto de inflexión donde pareciera que hay un cambio de paradigma y que el objetivo no es ya la lucha directa contra el crimen organizado, sino contra la crisis financiera. Y la pregunta que me hago es dónde queda en este contexto la prioridad de la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dálvora, por la explicación y las palabras iniciales de cómo continuar el día de mañana. Doy paso al doctor Agustín Morelo para que cuente un poco también, complementando las recientes palabras, la visión de la Procuración General de la Nación. Soy un convencido que una de las formas más eficientes de combatir el lavado de activos es mediante la identificación de actividades críticas. Y entre esas actividades críticas, el turismo y la hotelería se presentan casi como de manual o modelo. Tenemos que entender que el lavado de dinero en la hotelería genera un desequilibrio del mercado turístico, distorsiona las variables del sector, promueve los emprendimientos golondrinas o fugaces y también genera una fijación artificial de precios. Todo esto tiene como una secuela terrible para la actividad, que es la eventual alteración de la competencia. Obsérvese especialmente que un blanqueador de dinero no se maneja con una racionalidad económica ni tiene restricciones financieras que podría tener el empresario lícito. Muchas veces los costos que asumen, los riesgos que asume el empresario ilícito, forman parte del costo calculado en el lavado de dinero. Ahora bien, ¿qué circunstancias o por qué decimos que el turismo y la hotelería son actividades críticas? En otras palabras, ¿por qué decimos que es una de las variantes preferidas para canalizar activos provenientes del narcotráfico? Sustancialmente, acá tendríamos que hablar o identificar distintos factores que habitualmente actúan de un modo entrelazado. Hay factores políticos, hay factores económicos y hay factores que son innatos a la actividad de la hotelería y el turismo. Esto se traduce en vulnerabilidades que podemos distinguir de un orden estructural y de un orden funcional. Quisiera exponer brevemente las vulnerabilidades, empezando por las estructurales. El primer tema es que el turismo presenta una mutabilidad natural de los ciclos apogeo y caída de un destino turístico. Una segunda característica que presenta la hotelería y que lo hace atractivo para el lavador es la amplia gama de servicios ofrecidos en cuanto a tipologías hoteleras. Si bien podría pensarse que el lavado de dinero se da únicamente en emprendimientos de gran envergadura, hoy en día con los controles existentes, ello no sería posible sin cierta anuencia o complicidad de las autoridades locales. Por ello, el inversionista lavador hotelero ha mutado más a emprendimientos que resultan mucho menos expuestos. En la otra vereda, como dijimos anteriormente, están las vulnerabilidades de orden funcional. En este caso, tenemos que detectar la falta de controles estrictos entre en el establecimiento de la coherencia entre las ganancias que se declaran y la real afluencia de turistas, la existencia de política y legislación antilavado que pueda presentarse ambivalente u oscilante,
La falta de autonomía de los organismos antilavado, la subsistencia de sectores informales en la economía y la relevancia de transacciones en efectivo. Y dos que me parecen que son muy puntuales y muy aplicables a nuestra situación. Uno es el déficit de control fronterizo y el otro es las deficiencias de formación de los operadores antilavado. La matriz tripartita de riesgos intenta identificar ciertas señales o caracterizar alarmas que puedan estar implicando o lavado de dinero o que deben despertar mayores recaudos. La matriz tripartita se sistematiza con una primera pata que es el riesgo jurisdiccional, riesgo país o riesgo geográfico, un segundo eslabón que es el riesgo subjetivo, riesgo emprendedor, riesgo desarrollador o empresario turístico, y finalmente el riesgo objetivo que se vincula a la maniobra, operación, conducta o proceder concreto. Cuando hablamos de riesgo jurisdiccional no podemos dejar de hacer una alusión a lo que son los paraísos o guaridas fiscales en la terminología adoptada por la cumbre del G20 en septiembre de 2013 a instancias de la Argentina. En tercer lugar está el riesgo objetivo, que es aquella operación que pueda estar implicando o escondiendo un lavado de dinero. Para ser penalmente típicos, los procederes deben implicar la conversión, transferencia, venta, gravamen, disimulación o cualquier otra forma de puesta en circulación de bienes que provienen de un ilícito penal en el mercado, de modo que los bienes que resulten, sean los originarios o los subrogantes, adquieran apariencia de ilicitud. Y quisiera concluir un poquito con dos muy breves reflexiones. Una, un poquitito la adelanté al comienzo de la exposición y se vincula a que la posibilidad de lavar el dinero que se generó en el narcotráfico es una de las principales razones para retroalimentar y revitalizar el narcotráfico. Si queremos dar respuesta al interrogante que da nombre a este simposio, si queremos encontrar mecanismos efectivos para detener el avance del narcotráfico, creo que tenemos que centrar nuestra estrategia y nuestras medidas a un combate contundente del lavado de activos. Y en segundo orden, la reflexión que quiero hacer es que el narcotráfico constituye un problema para nuestro país y sí o sí debe ser un tema prioritario en la agenda política de nuestro país. No se trata acá de venir a ser alarmistas, sino a darle visibilidad a un problema. El problema del narcotráfico, si uno lo oculta, no adopta las medidas adecuadas. Al problema del narcotráfico hay que hacerlo visible para evitar que el problema se transforme en una tragedia, como le ha pasado a numerosos países hermanos. Muchas gracias. Dentro de este quinto y último panel, le quiero dar la palabra al doctor Bernardo Viura de Estrada. ¿Qué es la función notarial? Creo que hay que decirlo inicialmente para poder entender por qué el Estado entendió que los escribanos tenían que participar en esto del control del lavado de activos. Antes que nada, sepan que en el mundo hay 86 países que tienen un sistema notarial similar, sino idéntico al nuestro. Hay cerca de 300.000 escribanos. En la Argentina hay 9.200, pero bueno, es un fenómeno extendido en todo el mundo. Hay dos tipos de sistemas. Yo me estoy refiriendo al sistema continental, al sistema latino, en donde el escribano realmente ejerce una función pública. A modo de idea, en la Comunidad Económica Europea, 22 de los 28 países son miembros de este sistema. En el grupo en el G20, 15 países del G20 participan de este sistema de notariado latino. ¿Cómo entendemos la función notarial? ¿Qué es esto de la función notarial? Bueno, primero y lo más importante, entendemos que la función notarial es la dación de fe. Es hacer uso de la fe pública que el Estado delegó en una persona. Fíjense que desde el año 2004, Francisco seguramente me va a corregir, pero fuimos uno de los primeros profesionales en intervenir como sujetos obligados. Ya llevamos más de 10 años trabajando en la lucha contra el lavado de activos. ¿Qué le piden en definitiva las normas de control a los escribanos públicos en esta lucha contra el lavado de activos? ¿Cuál es el deber impuesto? ¿Qué es exactamente lo que nos exigen las normas? Bueno, primero pensemos que
no siempre que un escribano actúa como escribano va a tener a su cargo las obligaciones del control de lavado de activos. Por supuesto, cuando ustedes otorgan quizás un simple poder o una autorización de viaje, poco y nada puede haber de lavado de activos, eso ni hablar. Siempre que participemos como escribanos en contratos de contenido patrimonial, en fideicomisos, en constitución de sociedades, en transferencia de inmuebles, en préstamos, en una cantidad de contratos que tengan esencialmente contenido patrimonial, celebrados por escritura pública, ahí sí el escribano tiene necesariamente que cumplir con lo que ya vamos a ver más adelante. Y además, y acá hay alguna confusión y algún tironeo con la Unidad de Información Financiera, cuando participamos como asesores y somos redactores de contratos privados en donde a su vez certificamos firmas. Hay una postura más estricta que dice por el solo hecho de certificar la firma somos sujetos obligados. La posición que ha defendido el colegio es que no es así, porque ustedes saben también que muchas veces los contratos no los redactamos nosotros, sino que lo traen las partes asesorados por sus abogados. Entonces mal podríamos ser sujetos obligados. Los antecedentes normativos que nos imponen estas obligaciones arrancan en el 2004, que es la resolución 10 del 2004, con una gran modificación en el 2011 a raíz de la modificación de la 25246, que es la 21 del 2011, y después hay una serie de modificaciones que se fueron dando. La primera función que tenemos que llevar adelante en esto del control de lavado de activos es lo que se conoce como identificación del cliente. Además de todas las obligaciones que tenemos que cumplir por ser escribanos, tenemos que conservar la documentación de las operaciones estas por los plazos legales, que son 5 o 10 años según qué tipo de documentación sea. Analizar las operaciones de un mismo sujeto a lo largo de todo un año. Llevar un registro detallado de todas las operaciones que realizamos. Verificar en todos los casos si las personas que concurrieron están o no en la nómina de terroristas, una nómina que tiene la ONU. Nosotros debiéramos entrar en cada operación con cada uno de nuestros clientes a ver si eso no es terrorista. Verificar si alguna de estas personas está o no domiciliada en paraísos fiscales o si está o no domiciliado en países no cooperadores. Debemos realizar el reporte sistemático mensual, que es un reporte que hacemos de todas las operaciones en forma mensual, no las sospechosas, sino las operaciones ordinarias. Debemos informar operaciones realizadas por sujetos congelados, y esto, bueno, algo adelantó Francisco recién, los sujetos congelados es una especie de invento tomado de las recomendaciones, en donde el Estado, inaudita parte del juez, congela sujetos, congela bienes de sujetos, y nosotros tenemos que tener sumo cuidado de no operar o no llevar adelante operaciones económicas con esos sujetos que están congelados. Desde el Colegio de Escribanos, nosotros lo que creemos es que hay que ir a una normativa que sea mucho más concreta, que de alguna manera entienda cuál es el papel privilegiado que tiene ese escribano en ese acto, le ponga así una carga pública al escribano, que sea lo menos subjetiva posible. El Estado se puede basar en información que ya tiene, el Estado sabe o debiera saber, por los regímenes de información que ya tenemos, debiera saber si tal o cual persona está dentro de una posible cuestión de lavado. Bueno, el escribano está en una posición privilegiada. Ayúdenlo al escribano a actuar, a informar o de alguna manera a detener esa operación. Pero no le pidamos, no tiene sentido, no le pidamos que sea un mero juntador de papeles que luego no van a servir para nada. Así que bueno, tenía más cosas, pero cumplo con el tiempo por lo menos. Bueno, le damos bienvenida al doctor Alejandro Vanoli. Tiene realmente el gesto de ser la primera visita pública, primera exposición pública que hace. Así que bienvenido, doctor, gracias por su gentileza y queda este micrófono a su disposición. La regulación del sistema financiero en su conjunto y la prevención que se haga en este terreno es vital para tener una adecuada trazabilidad de las actividades ilícitas y por el otro lado para prevenir su propagación tanto en la esfera financiera como en la esfera real de nuestra economía. En ese sentido entonces es que desde la estructura legal regulatoria se avanza para cumplir junto a las modificaciones establecidas en el Código Penal que mencionaba antes, cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI para la prevención de actividades ilícitas.
Este año también la Argentina, a través de la Comisión Nacional de Valores, pudo firmar, después de una exhaustiva revisión de sus pares, los reguladores de los distintos países desarrollados, un acuerdo de intercambio de información multilateral que de alguna manera permite entonces que la CNB de la Argentina, la SEC de Estados Unidos, la Autoridad de Mercados de Francia y los distintos reguladores puedan intercambiar información respecto a estas operaciones. Y les decía yo que la tercer pata esencial, y por ahí es la que más nos costó trabajar, es la parte judicial, ¿no? Digamos, cuando a nivel del GAFI se avanzan los cambios de legislación, que realmente muchos pensaron que no se iban a poder lograr porque movían temas sensibles, o los avances de carácter administrativo, lo cierto es que lo que los organismos de control de actividades ilícitas decían, bueno, sí, pero en la Argentina tienen las leyes, tienen las normas, pero no hay sanciones, no hay condenas. Y en ese sentido, y esto es público, finalmente en los últimos 2 años se pudo avanzar precisamente en dictar medidas administrativas, congelamiento de activos, sanciones, multas y sentencias penales definitivas sobre personas que incurrieron en actividades de carácter ilícito e ilegal. Es muy importante que en Argentina podamos trabajar en una agenda que involucra la responsabilidad de todos para poder seguir avanzando en evitar que la Argentina caiga, como ha pasado con otros países, ¿sí?, en manos de estos actores que terminan de alguna manera condicionando las economías y las relaciones sociales de muchos países. En este terreno, habiendo desarrollado una agenda país en la esfera regulatoria de supervisión y de cooperación, es que vamos a trabajar muy fuerte en generar las capacidades para supervisar que efectivamente estas normas que están y estos mecanismos de cooperación que hay se pongan en práctica para evitar que nuestra economía y nuestro país se vea perjudicado por estas actividades. Mi alegría de poder compartir esta actividad en días por ahí de mucho trabajo para mí, primeros días en la función, pero no quería no estar presente en esta iniciativa que me parece tan central, tan útil y que seguramente va a redundar los frutos de una agenda nacional y de una política de Estado sobre esta materia. Muchas gracias.